recuerdo una cita del Talmud que decía, si ves una ciudad arrasada, fíjate que seguramente el sueldo de los docentes era muy bajo. Una cosa maravillosa, un texto Sí. de 1000 y pico de años, de 1500 años, 1700 años. Pero el sueldo de los docentes, que obviamente siempre es bajo, a veces uno se llena la boca diciendo el valor de la educación, la importancia de la educación, como sociedad, digo, ¿no? Sí. Y sin embargo, nosotros no invertimos lo que debiéramos invertir si le prestáramos atención a la relevancia que ponemos en algunos temas desde lo discursivo, pero después que en la realidad no, y eso termina siendo causa o efecto. Las dos cosas, Las ¿no? dos cosas. Yo Van, creo las dos cosas, sí. se van complementando. Complicado. Sí, sí. De pronto es causa, porque por causa de la mala educación suceden determinadas cosas, ¿no es cierto? Da un efecto negativo y contrario en la sociedad, ¿no? Pero yo estoy pensando, ahora se escucha mucho ese tema de que los estudiantes primarios o secundarios no comprenden un texto. Ujú. ¿No es cierto? ¿Lo escuchaste? Sí. Por los medios sale eso, Sí, sí. se dice cuenta. Y yo me hacía esta pregunta, realmente, ¿por qué no lo comprenden? ¿Porque no les da la cabeza, porque no tienen capacidad, o porque no se les enseña lo que realmente a lo mejor hay que enseñarles para que puedan comprender el texto? Ujú. Yo creo que el docente tiene que prepararse. Por ahí también escuché que hay la posibilidad de que sean evaluados una vez al año, ¿no es cierto? Tengan una evaluación, los docentes, y de pronto parece que hay un sector, hay gente que no quiere que se haga esa evaluación, ¿no? Ujú. Y la realidad es que no se sabe todo, siempre hay algo para aprender, ¿no es cierto? Sobre todo que en este tiempo las cosas están cambiando y la educación cambia como cambia todas las cosas, ¿no? Y poder capacitarse para poder enseñar, ¿no es cierto? Porque de pronto le echamos la culpa a los chicos que no entienden el texto, pero yo me pregunto, ¿el docente se lo explicó bien? ¿Qué pasó ahí, no es cierto? Hay una dedicación, y entonces yo creo que un poco por ahí es compartida la culpa, si podemos hablar de culpa, ¿no? El hecho de no estar capacitado. Sí, no sé, yo no recargaría las tintas sobre la responsabilidad docente solamente, porque me parece que también somos corresponsables las familias cuando no esperamos, digamos, por ejemplo, un docente, esto también ocurre muy a menudo, a mí ya me causa entre lástima y gracia, un docente ya no puede poner ningún límite a ningún alumno de ningún tipo cuando corresponde, porque enseguida tiene prácticamente una demanda judicial de Sí, la es cierto, familia es cierto. y la autoridad, que es te diría un requisito para enseñar, ¿no? La autoridad en el sentido más bello de la palabra, que vos podés ser incluso autor de lo que estás enseñando, y vos sos el autor del aprendizaje del otro, que también lo procesa uno, pero necesitas un otro para que te enseñe. Bueno, la autoridad que está en decadencia también es una especie de, te diría, un dato de la realidad que hace que la educación también vaya decayendo. Y eso no tiene que ver con una poca o no preparación docente. Me parece que tiene que ver también como nosotros, como sociedad, vamos desperdiciando la oportunidad de entender que también la educación no es solamente comprender un texto, porque ¿por qué no se comprende un texto? Probablemente porque no se comprende a una persona. Cuando vos podés comprender a una persona, podés comprender un texto. Y me parece que nosotros a veces pecamos en todo lo educativo en un exceso de el producto del conocimiento y no el vínculo que se gesta en el conocimiento y entre aquellos que están aprendiendo. Porque muchas veces podemos producir, entre comillas, alumnos que podrían ser exitosos en términos de notas o académicos, pero que resultan pobre gente en términos de establecer buenos vínculos. Fíjate, mira qué curioso, vos que sos un conocedor experto del texto bíblico, no sé si sabes esto, porque es curioso, porque es en hebreo.
La palabra educación en hebreo se dice jinuj y viene de un personaje bíblico que se llama Hanoch, que era el hijo de Caín. Es decir, la palabra educación aparece en la tradición hebrea a partir del hijo de un asesino. ¿Por qué Caín le pone, porque dice la Torá, la Biblia dice que le pone de nombre a su hijo y a una ciudad que funda, le pone Hanoch, que significa educación? Probablemente porque entendió, como todo castigo bíblico que es educativo, entendió que uno de los primeros objetivos de la educación tiene que ver con confrontar la violencia y prepararte justamente para la no violencia. Caín no tuvo educación, Caín no tuvo conversación familiar, no tuvo buenos padres, no tuvo diálogo, no tuvo, bueno, lo que solemos tener por suerte nosotros. Y eso termina produciendo violencia. Una buena educación no solo que no tiene que producir violencia, sino que tiene que producir vínculos buenos y sanos. Y después vamos a aprender seguramente mucho mejor un texto. Vos escuchás más a quien respetás. Y a veces carecemos nosotros de enseñar a nuestros propios hijos a que respeten a sus propios docentes. Sí, sí. E inclusive a veces nos pasa, hablando del tema de la familia y la importancia de la educación familiar también, ¿no es cierto? Más allá del docente, que nos encontramos con jóvenes que no tienen educación familiar, no han sido educados en sus casas, y de pronto ahí yo por lo menos me veo en la responsabilidad de alguna manera de ejercer esa educación que no ha tenido. Hablándole de principios, bueno, en nuestro caso como cristianos, principios cristianos, ¿no? Pero hablarle de una ética, de una regla de conducta, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Hay chicos que no lo conocen, en el ámbito familiar esa experiencia no la han tenido. Y nosotros los religiosos de alguna manera creo que tenemos la responsabilidad de educar y de enseñar aquellas cosas que no han tenido en su propia familia, porque también es muy importante la educación familiar. Por supuesto, por eso es como que muchas veces nosotros tiramos afuera lo que nos toca a nosotros hacer primero, ¿no? A veces pasa con el tema de la educación, a veces pasa con la salud, con la solidaridad, y siempre esperamos que los otros hagan lo que muchas veces tenemos que empezar en casa, obviamente. Ahora, fíjate, una de las definiciones más lindas que yo aprendí de chiquito de qué era la educación es una buena educación logra dos cosas. Es una definición fácil, pero me parece que es integral. Logra promover aptitudes y modificar actitudes. Y a veces, en esta doble vía, nosotros ponemos demasiado énfasis en la promoción de las aptitudes y no tanto en la modificación de las actitudes. Y eso a la larga produce una educación como medio renga y medio pobre. Me parece que tendríamos que reforzar como sociedad, para volver a la pregunta de si es causa o efecto, promover tanto que la educación no solo promueva actitudes, sino subrayar un poquito más la modificación de las actitudes. Y en este sentido, bueno, hacer que las clases sean de otra clase. Claro, que sean de otra clase. Y haya actitudes que realmente produzcan un efecto diferente al que se está produciendo cuando no hay una buena educación, o una educación flojita, como decís, ¿no? A veces, no con valores, no con principios. Pero es importante, ¿no? Porque en la sociedad en que vivimos la educación es fundamental, tener educación, y muchos de los problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad es por la falta de la educación. Al no haber educación no hay respeto, ¿no es cierto? No hay aceptación hacia el otro, se producen las crisis y determinados problemas que suceden en la sociedad moderna por falta de educación, ¿no? Que creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Sí. Como padres, como religiosos, y los docentes como docentes, pero de alguna manera poder educar al soberano que es lo que hace falta en este tiempo, ¿no? Sí, yo creo que también pasa por esto que dijimos de invertir. Aumentar el presupuesto educativo no es una consigna vacía. Aumentar el presupuesto educativo, que no tiene que ir necesariamente en edificios, también hay que tener buenos edificios, pero aumentar el presupuesto educativo implica también sostener a la profesión de educador en cualquiera de sus rangos, desde el jardín de infantes hasta un profesor en la facultad. Ojalá que podamos lograr todos hacer que ese capítulo social que es tan esencial tenga la recompensa y la valoración
¿no? Que merece, porque mientras mantengamos, como decíamos al principio, sueldos tan bajos de los docentes, eso habla mucho de nosotros, Sí. y no muy bien. Y que sea una profesión digna, ¿no? Porque el docente realmente se ha preparado y con esfuerzo y sacrificio están educando, y a veces es subestimado, ¿no? Ese trabajo. Sí. Nosotros sin querer, por ahí, sin darnos cuenta, lo estamos viendo, no le damos el valor que realmente tenemos. Por eso tienen que estar, como vos decís, bien pagos, ¿no? Bien remunerados, para que realmente la profesión sea digna, ¿no? Y el docente sea alguien importante dentro de la sociedad, que cumpla un papel importante. Y bueno, si el docente por algún motivo no lo hace, está la responsabilidad nuestra como padres, como digo, como religiosos, de alguna manera u otra tratar de establecer los principios y las formas de conducta que hoy están faltando en nuestra sociedad, ¿no?